Ahorita vamos a estar estudiando otro fenómeno de formaciones de imágenes mediante espejos esféricos. En esta situación pues vamos a estar estudiando fenómenos de espejos convexos. En este primer ejemplo me dice que un objeto se coloca a 15 centímetros de un espejo esférico convexo de 60 centímetros de radio. ¿A qué distancia del espejo se ubica su imagen? ¿Cuáles son las características de la imagen formada? Entonces, aquí, en este ejercicio, pues vamos a estar trabajando con los siguientes datos. Aquí me dice que se coloca, entonces eso quiere decir que la distancia del objeto va a ser igual a 15 centímetros y que el espejo esférico tiene un radio que va a tener un centro de curvatura igual a 60 centímetros. Eso significa que su punto focal pues va a ser igual a 30 centímetros y me está pidiendo a qué distancia se ubica su imagen, la distancia de la imagen. Entonces, aquí vamos a estarnos apoyando de la siguiente ecuación, de la que utilizamos en el ejemplo anterior del cóncavo, que me dice que el inverso de lo que es la distancia del objeto más lo que es el inverso de la distancia de la imagen, pues es igual al inverso de lo que es el punto focal. Entonces, aquí nos está pidiendo ahora la distancia de la imagen que se está formando. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la distancia de la imagen va a ser igual al inverso del foco menos el inverso de la distancia del objeto. Entonces, aquí vamos a sustituir lo que son los valores. Aquí yo voy a poner que el inverso de la distancia de la imagen pues va a ser igual al inverso de lo que es el foco, que son 30 centímetros. Pero aquí va a suceder algo muy interesante. Como yo estoy trabajando con espejos esféricos convexos, quiere decir que aquí yo el foco lo voy a manejar de manera negativa. El signo negativo me va a indicar que es una imagen virtual que está atrás de lo que es el espejo, porque se va a formar, porque recordemos que en los espejos convexos todas las imágenes pues van a ser más pequeñas y que se van a encontrar atrás del espejo, donde se van a venir pues las prolongaciones de los rayos principales formando una imagen virtual. Entonces, y este signo menos pues me va a indicar eso. Esto menos lo que es el inverso de la distancia del objeto, que son 15 centímetros. Entonces eso quiere decir que el objeto se encuentra en el puro medio entre el foco y el vértice. Entonces aquí nos está diciendo que la distancia de lo que es el foco, entonces la distancia, perdón, de la imagen, pues va a ser igual a menos 10 centímetros. Aquí ya tenemos este primer problema ya resuelto. Y el que la distancia pues mide de manera negativa significa pues que se va a encontrar por atrás de la imagen. Entonces vamos a estar estudiando el siguiente. El siguiente me dice cuál es la distancia focal de un espejo esférico convexo que forma una imagen del cuarto del tamaño del objeto y a 12 centímetros del espejo. Entonces vamos a colocar aquí los datos.
me está diciendo que el punto focal es el que me está pidiendo. Me está diciendo que tiene una imagen, un cuarto, se está formando una imagen de un cuarto del tamaño del objeto. Recordemos que en los espejos convexos las imágenes son más pequeñas. Entonces quiere decir que va a ser un cuarto de la imagen real y que lo que es a 12 centímetros del espejo. Entonces eso quiere decir que la distancia, en este caso, la distancia del objeto puede ser igual a 12 centímetros del espejo esférico convexo. Entonces aquí nosotros pues vamos a tener que utilizar una fórmula inicialmente de la amplitud. La amplitud habíamos visto que es igual a lo que es la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Entonces, aquí esto nos va a ayudar para poder encontrar lo que es la distancia de la imagen, porque es la que no conocemos. Conocemos la amplitud y conocemos la distancia. Y esto me va a ayudar para poder utilizar la ecuación de acá de arriba, para poder yo encontrar lo que es la distancia focal. Ocupo conocer estos dos valores y nada más conozco este. Y con esto pues ya voy a encontrar este otro. Entonces, por lo tanto, la distancia de la imagen pues va a ser igual a la amplitud por lo que es la distancia del objeto. Entonces, la distancia de la imagen pues va a ser igual a 3 centímetros. Entonces, ya teniendo esto, pues ya lo sustituyo acá, el inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen, pues va a ser igual al inverso de lo que es el foco. Entonces, el foco, o la distancia focal, pues va a ser igual a 2.4 centímetros. Y ya con esto encontramos la distancia focal que va a tener ese espejo esférico. Acá tenemos otro, me dice, un objeto se encuentra a 20 centímetros de un espejo esférico. Entonces eso quiere decir que es la distancia del objeto es igual a 20 centímetros y que tiene un radio o un centro de curvatura igual a 30 centímetros. Eso significa que va a tener un foco igual a 15 centímetros. ¿En dónde se ubica la imagen formada? Entonces hay que ubicar la distancia de la imagen, donde acá pues ya la tenemos despejada, donde sabemos que el inverso de lo que es la distancia focal, que en este caso es menos 30 centímetros, menos el inverso de la distancia del objeto, que son 20 centímetros, pues va a ser igual a lo que es la distancia de la imagen. Entonces, la distancia de la imagen pues va a ser igual a lo que es 8.57 centímetros. Y me dice cuál es la amplitud. Entonces acá tenemos la fórmula de la amplitud. Amplitud es igual a la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Entonces aquí tenemos la distancia del objeto, que es igual a, nada más que aquí en la operación recordemos que esta es negativa, para que aquí la amplitud también me dé de manera negativa porque se está reduciendo. Entonces aquí va a ser menos 8.57 centímetros
entre 20 centímetros. Entonces eso quiere decir que la amplitud va a ser igual a 0.4, que a su vez pues va a ser igual a menos 3 séptimos, lo que es la amplitud de este ejercicio. Entonces ya tengo el A, el B, y por acá también tengo el primer ejercicio. Entonces, con esto pues finalizamos con este ejercicio de formación de imágenes mediante espejos esféricos, recordando que el punto focal siempre lo vamos a estar manejando de manera negativa. Entonces aquí va a ser negativo.